hiperpatagónico, el supermercado Compromiso Regional. Somos hiperpatagónico, tu supermercado Compromiso Regional. Puerta a puerta. Invitación de Radio Coyhaique Online. Y en el noticiero, ¿no es cierto?, también tenemos la entrevista, esa entrevista que estamos esperando. Hoy día con nuestros invitados, ¿no es cierto?, Andrea le vamos a pedir, ella, esta sorpresa para ella, no está libre de ninguna parte, ella también es muy buena para comunicar, comunica, tiene programas, y vamos a hacer que ella, si bien es cierto, yo voy a moderar, conduzca, porque hoy día tiene un gran invitado. Y Andrea Ponce, aparte de ser candidata consejera por la región de Aysén, también hoy día tiene un invitado que queremos que lo presente porque es muy cercano en el tema de las actividades que ella ha desarrollado. Andrea. Muchas gracias, Teresita. Mire, me voy a tomar roco. Así es. Y la radio. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Me repetí el plato esta semana porque invité para mí una gran persona. Cuando yo fui Seremi del Trabajo, él fue el ministro del Trabajo. Así que muy feliz de que me acompañe aquí en la región, don Patricio Melero. Don Patricio. Bienvenido. Muy buenas tardes, Rosita. Teresita, perdón. No se preocupe que el nombre aquí no cambia. El envase. Desde luego saludar a Andrea y a quienes están en la sintonía de Radio Rocco. Yo había estado en esta radio online siendo ministro del Trabajo, fui muy bien recibido, fue muy grato y hoy día he aceptado esta invitación que me ha hecho Andrea para poder conocer un poco de cuál es la importancia, ¿cierto?, de esta elección que vamos a tener el domingo 7 de mayo, porque yo noto que se habla mucho, pero no se entiende mucho. Y estamos a 10 días de la elección, que yo la considero una elección de la mayor importancia, porque es ni más ni menos que elegir a quienes van a terminar de redactar la futura perdón, y nueva constitución política. Así es. Y es importante, nosotros sabemos que estamos todos preocupados, porque en realidad algunas personas dicen, ¿para qué voy a ir a votar? Yo voy a votar rechazar todo. Sí. ¿Y qué van a rechazar? Si no hay que rechazar ni aprobar nada, hay que votar, ¿no es cierto?, para aquellas personas que quiero que me representen para redactar la nueva constitución. Sí, y ahí vale la pena explicar un poquito cómo va el proceso, porque aquí lo que ocurrió es que, recordemos, el año pasado se hicieron 2 votaciones. Una que fue lo que se llamó un plebiscito de entrada, en que nos preguntaron a los chilenos si queríamos o no una nueva constitución. Y un muy amplio porcentaje de chilenos, si mal no recuerdo, 78% de los chilenos dijo sí, Chile necesita una constitución que supere la constitución de 1980 y que después fue muy reformada por el presidente Lago en 2005. Entonces, dicho eso, se llevó adelante un proceso constituyente que propuso una nueva constitución y que los chilenos rechazamos, porque yo la rechacé también, y no se aprobó esa propuesta de texto. Y por consiguiente lo que hay ahora es un segundo intento para tener una nueva y buena constitución que refleje mucho mejor las necesidades que una carta fundamental ha de tener que lo que se hizo en el proceso pasado. Y para eso hay 2 grupos trabajando. Uno, que es un grupo de expertos, mayoritariamente de abogados, pero también hay de otras profesiones, que son 24 expertos que fueron elegidos, 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado. Y ellos han estado trabajando desde el 6 de marzo y tienen que terminar su trabajo el 7 de junio. Y en esa fecha entregarle a estos consejeros constitucionales que se van a elegir el 7 de mayo la propuesta de constitución. Y serán ahora estos consejeros constitucionales, que son 50 en el país, y esta región elige 2, los que van a tener la misión de revisar
votar, modificar o aceptar la propuesta que el Consejo de Expertos le hizo. Y van a terminar su trabajo en el mes de noviembre, estos consejeros electos, y en el mes de diciembre tenemos un plebiscito final para que los chilenos volvamos a decir si aprobamos o rechazamos esta propuesta de constitución. En eso consiste, y por consiguiente, ¿cómo no va a ser importante, Tere y Andrea, que escojamos a las personas adecuadas para redactar ni más ni menos que la Carta Fundamental, la ley más importante y de más alto rango de un país? Que de allí emergen, ¿cierto?, todos los contenidos que puede o no tener las leyes que se vayan aprobando a futuro. Y por consiguiente, y aquí ya voy a entregar una visión personal, yo considero que Andrea Ponce, aquí presente, destacada abogado primero. O sea, ¿usted ha visto alguna profesión mejor preparada para redactar una nueva constitución que el ser abogado? Si los abogados lo que estudian son las leyes. Claro. No descalifico a ninguna otra profesión, yo soy ingeniero y puede también haber otros que son, pero un abogado es sin duda una persona que tiene una preparación adecuada para redactar leyes. Y Andrea Ponce, aquí presente, es abogado. Pero además, ella ha vivido y trabajado en esta región. Fue secretaria ministerial del Trabajo en los tiempos que yo fui ministro, nos tocó impulsar grandes cambios en este país, como fue la aprobación de la pensión garantizada universal, que trabajamos tanto con Andrea y que hoy día permite que más de 7.000 adultos mayores cobren mensualmente la pensión garantizada universal y que va a seguir aumentando en el tiempo. Nos tocó enfrentar la pandemia, recuperar los puestos de trabajo que se habían perdido y impulsar una serie de beneficios laborales para los trabajadores y trabajadoras, como también una buena relación con los empresarios. Entonces, creo que el tener la condición de abogado, tener la condición de conocer como la palma de su mano esta región y el compromiso y la vocación pública ya demostrada en el pasado, es sin duda una candidata que yo creo que tiene todas las condiciones para esta magna tarea que es redactar una constitución. Sin duda. Este llamado a esta nueva constitución tiene otras características. Tiene un panel de expertos, ¿no es cierto?, que más del 90% también son abogados. Sí, 21 de 24. 21 de 24, entonces igual es un tema. Por algo son expertos. Claro. Entonces, la idea es que nosotros como ciudadanos, que no somos abogados, pero que también tenemos nuestra opinión, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero que sabemos también que la Constitución no va a borrar la pobreza que hay, ni todo el problema que se presenta hoy día en los países latinoamericanos, que no son pocos. Pero sí, Chile siempre ha dado una muestra de ser distinto. No tenemos características de centroamericanos, ni nada. Tenemos unas características bien especiales. Cuando aceptamos, aceptamos, aprobamos, y cuando rechazamos, rechazamos. Tenemos unas características y también yo creo que ha ido evolucionando la mirada política, bueno, por lo menos en lo que uno tiene de experiencia, que podemos conversar. La democracia tiene esa garantía que podemos entre todos conversar y hacer que las personas que han puesto su nombre como Andrea, hoy día nosotros digamos, el 7 de mayo es muy importante que todo Chile, y especialmente la región de Aysén, vaya a votar donde le corresponde. Oye, y recordemos, Rosita, porque vamos a escuchar a Andrea. Ya le cambiamos de nuevo el nombre De nuevo a a Teresita. Teresa Rosa. Oye, tengo una Rosita yo, ¿ah? No, pero ¿sabe qué? Está bien. ¿Por qué? ¿Eres Teresa Rosa? Porque mi hermana se llama Rosa. Ya, Rosita, presentamos, entonces ¿eh? hubo un tiempo porque ya es súper popular, entonces a mí me decían Rosita y yo era... Oye, Teresita, Entonces, recordar no importa. que la elección del 7 de mayo es obligatoria. Es obligatoria, todo el mundo tiene que participar. Sí, y el que no vota tiene Teresa, multas. Rosa, Andrea, de todos los nombres. Mire. Baristo, Sergio, Todos. todos tenemos que ir a votar. Yo creo que hoy día, bueno, uno debería votar porque debería votar, sin que alguien lo obligara, porque es la única forma que uno tiene para opinar, porque lamentablemente no nos puede ir a golpear casa por casa y decir, ¿usted qué le parece? Todo no es así. Pero ya es así y Pero- tenemos que ir a votar por obligación. Y por otro lado, primero no están los tiempos como para estar pagando una multa por gusto. Entonces, quienes me están escuchando ahora y son a lo mejor más tecnológicos o más enterados en las redes sociales, lleven a los adultos mayores, a quien tenga a lo mejor alguna discapacidad, pueden tener el voto asistido. Y si definitivamente alguien no puede ir a votar, vayan a excusar a esa persona para que no tenga problemas en Carabineros. Súper, Pero de sí. todas maneras vayan a votar con el carnet de identidad
vayan temprano, porque en nuestros climas aquí en la región de repente se pone más frío, pero Uno vaya no y sabe. vote, opine. Oye, una Conózcanos. pregunta, perdona, Sí, no, está Teresita. bien, por favor. Andrea, tú hablaste recién de los adultos mayores, Sí. allí de los... ¿Cuál crees tú que deben de ser los contenidos que esa constitución nueva que hay que redactar debe tener? En dos temas te quiero preguntar. Uno, en el tema de los adultos mayores, en el tema de las jubilaciones, de todo lo que es el tema de seguridad social. ¿Qué crees tú que debiera decir la constitución? ¿O cómo propondrías tú? Y lo segundo, ¿cómo enfrentarías tú el tema de los derechos de los trabajadores en la Constitución, ya que fuiste seremi del trabajo? Y se aproxima el 1 de mayo. Así es. Sí, el día del trabajo. Bueno, respecto a nuestros adultos mayores, nuestra región es una región de muchos adultos mayores. Ibáñez es la comuna con más adultos mayores, por lo tanto el trabajo que nosotros tenemos que hacer a nivel nacional, tenemos que hacerlo con más cariño y preocupación en nuestra región de Aysén. Me siento muy orgullosa de haber participado del Ministerio del Trabajo en el momento en que se entregó la PGU, porque hizo un cambio radical a lo que se estaba entregando. No es una suma que solucione la vida, si eso está claro, pero pasamos de entregar 110.000 pesos a entregar 180 y algo, y ahora pasamos los 200.000 pesos. Y ese fue un gran cambio. Pero hoy día tenemos que preocuparnos de los que están pensionados y los que se van a pensionar. Y además tenemos que proteger de una manera mucho más integral a los adultos mayores. Tiene que ver con las pensiones, sí, tiene que ver con las intenciones que tuvimos nosotros también, don Patricio, y que lamentablemente no avanzó, y era el tema, por ejemplo, de los cuidadores de los adultos mayores, ¿se acuerda? Eso tenemos que, y no avanzó, Claro. lamentablemente no hubo acuerdo. Pero ¿de qué forma sucinta se puede no ser solamente una política pública, sino estar... Una garantía constitucional. claro. Bueno, en nosotros la- lo presentamos en un proyecto de ley. Presentamos que debía haber un aporte para los cuidadores de los adultos mayores, y eso no avanzó, lamentablemente. Un aporte porque es para los cuidadores, generalmente mujeres que se quedan en la casa cuidando adultos mayores, los hijos, y pierden además de tener más cotizaciones, pero además porque el gasto que significa muchas veces algún adulto mayor que está en condición de dependencia o que necesita postrado. otro elemento o postrado, y no avanzó. Entonces hoy día tiene que haber una protección integral y garantizarse, y hablar de los adultos mayores en general, que hoy día no está, porque hablamos de todas las personas en general, pero no hay un punto en el que uno se detenga a hablar de los adultos mayores. Y los adultos mayores son pensiones, son cuidados, son y temas legales, abusos que hay. Los adultos mayores se ven enfrentados a firmas de documentos de maneras extrañas, aprovechamientos económicos, hay mucha violencia en ese sentido. ¿Y tú Y cómo no está. enfrentarías el tema de las pensiones desde el punto de vista de la libertad de los chilenos de poder elegir, y sobre todo un tema que estuvo muy presente, tú acordarás, Teresita, en la propuesta constitucional anterior, que se querían apropiar de los recursos previsionales de los chilenos? ¿Cómo plantearías tú, ahora como abogado, como Andrea Ponce, candidata, el tema del destino de las cotizaciones previsionales de los trabajadores? Los trabajadores son dueños de sus fondos, son dueños de su sueldo y son dueños del ahorro que ellos tengan previsionalmente. No tiene el Estado por qué tener una administración y ocupar esos recursos para otra cosa. El Estado tiene que hacerse cargo de quienes no tengan una pensión, de las personas que están más vulnerables en todo sentido, y en ese caso los adultos mayores que no tienen una pensión. Pero nosotros tenemos que tener la libertad, y eso se tiene que asegurar en la Constitución, se tiene que garantizar la libertad de lo que nosotros ahorremos, de nuestras pensiones El derecho de futuras. propiedad, dices tú, ¿no? El derecho de propiedad en todo, en la vivienda, en nuestros recursos, en nuestras cotizaciones, la libertad de elegir a lo mejor quien queremos que lo administre. La AFP tiene que ser revisada absolutamente. Una ley del año 81 que nunca tuvo una revisión. A lo mejor tienen que entrar nuevos organismos a administrar, pero eso de ahí a que pase el Estado y el Estado ocupe sus recursos para otra cosa, no. Y también lo dijeron todos los chilenos en el rechazo. Tampoco están de acuerdo que esto vaya a un fondo común y se distribuya de una manera que no corresponde. Porque esos fondos muchas veces son la herencia que deja el trabajador cuando fallece a su familia. A lo mejor no deja otra El derecho cosa. a heredar, sí. No deja, a lo mejor deja esa vivienda, pero deja esos recursos, deja las pensiones de sobrevivencia para la cónyuge, para los hijos. Por lo tanto, no es justo que eso vaya a un fondo común. Quien tiene que preocuparse de los adultos mayores que no tienen una pensión es el Estado.
pero no ocupar los recursos de los que están trabajando para hacer eso u otras políticas públicas o que quede al arbitrio del gobierno de turno. Bien, entonces es propiedad privada en todo Sí. evento que tenga que ver con las personas que viven en Chile, para todos los chilenos y los que también adopten nuestra nacionalidad, ¿verdad? Porque también se adopta por suelo. Claro que sí, por sangre pero y por nosotros suelo. cuando estábamos en el Ministerio del Trabajo, como tenemos además una región aquí fronteriza, teníamos trabajo que hacíamos directamente con el IPS Chile Atiende en Argentina. Nos tocaban algunos encuentros binacionales para conversar de esos temas, porque tenemos chilenos que se han ido, personas que vuelven. Aquí lo importante es que quien viva en nuestro país, chileno o extranjero, venga a hacer un aporte, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener un control de las fronteras que lamentablemente hoy día no está. Eso es otro problema. Así es. ¿Cómo lo reflejaría en la Constitución, estimada constitucional? Vamos a estar en el tiempo, ya está. Ya está, ya nos llaman. Bueno, tiene que haber primero tiene que haber un real control en la frontera, no a la migración ilegal. No puede ser que una persona entre a nuestro país con la facilidad de solamente presentar un documento que no sabemos si es verdadero, si es falso, porque no sabemos si es un pasaporte. En la frontera hay distintos carnet de identidad, como sea que se llamen en los distintos países, porque tienen distintos nombres, votados, porque nadie sabe si son reales o no. Y los carabineros y hoy día el ejército, con este protocolo, no detienen ni mandan de vuelta. Simplemente revisen ese documento, lo anotan y usted siga su caso. Y Claro, eso porque no puede ser. constitucionalmente si hacen algo más son acusados porque no están en la Porque no Constitución. están, tienen miedo a perder su trabajo, ya lo hemos visto. Entonces, en realidad, tenemos haciendo todo el mayor esfuerzo, pero no pueden detener a nadie. Y la migración ilegal nos tiene en condiciones terribles. Y no solamente a nosotros como Chile, sino que tenemos que ver los demás países de Latinoamérica. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros ahora y tenemos que poner límites. No a la migración ilegal. Tenemos que tener mayor seguridad y la libertad de poder andar en las calles y vivir sin miedo. Eso también tiene que ver con el tema de lo que está pasando en la frontera. Necesitamos hoy día, y por lo menos yo lo digo de manera personal como abogada, creo que debería retirarse en la Constitución esta facultad que tienen los presidentes para indultar. Lamentablemente el último indulto fueron delincuentes. No hubo nadie que tuviese alguna enfermedad terminal, alguna condición distinta. No, eran delincuentes. Entonces eso debería ya no estar en manos de este presidente ni de ningún otro. Porque tenemos un poder judicial que hace todo un proceso, un juicio fiscal, defensor, querellante, se hace un juicio, no le gusta, se apela o se anula el juicio en materia penal, y se hace todo ese proceso y viene una persona que por una simpatía simplemente indulta. Eso no puede ser. Entonces son muchos los temas diferentes, Muchos los ¿verdad? temas, Y ¿verdad? Sí. de las personas que son adultos mayores, desde la persona que está por nacer, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda propia y con pertinencia local, pero en definitiva el derecho a que nosotros como chilenos tengamos libertad para escoger lo que queremos, dentro obviamente del ordenamiento jurídico. Así es. Don Patricio, cuéntenos ahora, porque ya nos vamos apuraron, caminando, nos van a apurar. ¿Cómo usted le diría a nuestra comunidad que Andrea es una persona que usted la recomienda plenamente para esta tarea de la nueva Constitución? Creo que más que recomendar, Tere, yo invitaría a quienes están viendo el programa a reflexionar. Y voy a usar una frase que es bien conocida, y es una pregunta, ¿cierto? ¿Le entregaría usted la conducción de una locomotora a un niño? No, ¿cierto? ¿Le entregaría usted la redacción de la Constitución a alguien que no sepa de leyes, de la importancia de los cambios que hay que llevar adelante, de la importancia de llevar a Aysén a la Constitución para que se conozca los factores de una región aislada, con difícil intercomunicación y con problemas que Andrea conoce muy bien? Esa reflexión me motiva a decirles que escojan a una persona que realmente esté preparada para el trabajo que se le está encargando. Esto no tiene nada que ver con las elecciones de alcaldes que elegimos para que administren una comuna, o un diputado y un senador que elegimos para que legislen y confeccionen las leyes del país, ni mucho menos una elección de concejales o de consejeros regionales. Esta es una elección de consejeros constitucionales que se les va a entregar la responsabilidad. Fíjate que durante
5 o 6 meses, es decir, del 7 de junio al mes de noviembre, 5 meses, tengan que redactar la nueva constitución que Chile necesita. Y yo, ahora sí, que conocí a Andrea Ponce como secretaria ministerial del Trabajo y destacada abogada, creo que es una muy buena representante de esta región para ese fin. Es el buen conductor para esa locomotora. Para que no se la demos a un niño inexperto que puede generar muchas propuestas irresponsables como las que vivimos en el proceso constitucional anterior. ¿Se acuerda usted de Rojas Bades, la tía Pichicú y no sé cuántos otros otros que votaban desde la ducha? ¿Se acuerda de todo eso? Entonces, esta vez sí, sepamos y aprendamos la lección y escojamos a las personas idóneas para una responsabilidad de tanta importancia como esta. Así es, los chilenos siempre son responsables. Andrea, para que cierre el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, don Patricio, por acompañarme. Con mucho gusto. Y gracias a todos los vecinos y vecinas de Aysén, porque cada día me siguen abriendo sus puertas, me escuchan, me preguntan, trato de responder a todos y trato de ir a todos los lugares porque nuestra región es extensa, es grande. Pero yo solamente les vengo a decir nuevamente que cuenten conmigo. Soy una vecina que vive aquí, aquí me voy a quedar independiente de los resultados, así como terminó el gobierno, yo aquí me quedé, independiente de los resultados de esta elección, yo aquí me voy a quedar. Así que ustedes cuenten siempre conmigo, soy una abogada que quiere entregar los conocimientos y la experiencia laboral que he tenido para colocar a Aysén en esta nueva constitución, una constitución que nos una. Así es que Andrea Ponce, E19, el 7 de mayo. Así es, y la web, queremos agradecer también esta fusión, ¿no es cierto?, que hemos tenido la oportunidad de estar con Roco TV, porque a través de radiocoyhaiqueonline.cl nosotros también ustedes pueden ver todas nuestras entrevistas y todas las opiniones que han tenido las personas que son candidatos y que plasmaron sus ideas acá. Así es que un abrazo cariñoso y seguimos informando. Vamos a el informativo, a una pausa. Puerta a puerta. Invitación de Radio Coyhaique Online. En Coyhaique, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 28, la noche se impregna de sabor tropical, al son de los éxitos de Leo Rey. Un show lleno de ritmo y canciones que te harán suspirar. El sábado 29 no te pierdas la gran final del sorteo de un SUV GAC GS3 Power. Participa con un cupón por visita y uno adicional cada 50 puntos. El domingo 30 es hora de deleitarte con las canciones de Los Prisioneros, un tributo con los mayores éxitos de la popular banda chilena de los 80. Shows a contar de las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Coyhaique, pura diversión. Mini Market Antonella amplió su local incorporando nuevas secciones. Antonella siempre junto a sus clientes, atendiendo desde las 9:30 hasta las 23 horas. Caja vecina, red compra, compare precios y calidad de su servicio. Atendido por sus propios dueños. Mini Market Antonella, Los Mallines 4434 a metros de Campos de Hielo y Avenida Simpson, Coyhaique, región de Aysén. Uno de los temas que ayer compartíamos sobre Última Noticia es la toma